el tema que nos toca ver hoy es PL/SQL o los procedimientos o funciones que ustedes pueden trabajar en SQL. Que como les decía hace un momento, es el último tema que va a entrar en el parcial. Es el tema que generalmente a los estudiantes les cuesta más, digamos, porque esto ya es la aplicación real de una base de datos. Acá ya van a poder ver cuáles son las funcionalidades o las cosas que ustedes pueden obtener con una base de datos, que son mucho más crear una tabla, crear una base de datos y insertar un par de registros, digamos. Tiene muchas funcionalidades que después cuando van a trabajar en su profesión las van a utilizar sobremanera, ¿no? Bueno, ¿qué es PL? SQL. PL es porque es Procedural Language y SQL, bueno, que es el lenguaje de estructura consulta, que es lo que ustedes ya vienen viendo. Fíjense que le dice acá que es una extensión de SQL, que agrega construcciones propias del lenguaje, procedimiento, obteniendo como resultado un lenguaje estructurado más completo que SQL. Fíjense que no es nativo en realidad de de la versión original, digamos, del lenguaje de consulta SQL, pero es una extensión que ha funcionado bastante bien y que en la mayoría de los motores de base de datos los tiene. Esta es una de las razones por las cuales ustedes ven PostgreSQL y no MySQL. Eh, en los últimos años, digamos, MySQL no estaba no tenía estos procedimientos, digamos, como para poder aplicar. Supongo que ya lo debe tener, digamos. Pero PostgreSQL está mucho más avanzado, digamos, en esto y tiene muchos bloques, digamos, que ya le resulta fácil por ahí trabajar con él. Le resulta fácil, o no, bueno, no fácil, pero le resulta que tiene todos los módulos, digamos, como para que ustedes puedan trabajar. Fíjense en cuáles son las características. La unidad de programación utilizada para bloques, utilizada por PLSQL es el bloque. Todo lo van a hacer por bloque, así como lo hacían en Java, digamos, que lo manejaban todo por las llaves que indicaban los bloques, acá es similar, digamos. Todos los programas están conformados por bloques, todos son bloques. Y cada bloque que lleva a cabo una acción lógica en el programa. O sea, hacen un bloque para que le haga o le realice una actividad. Ya van a ver que estos bloques se corresponden con un procedimiento, con una función. Y dentro de ese procedimiento pueden hacer otras cosas más interesantes, como colocar algún trigger o algún cursor, que ya vamos a ver de qué se trata. Un bloque PL/SQL tiene la siguiente estructura. Fíjense que esto generalmente es lo que les preguntamos cuando van al final o van al coloquio. ¿Cuál es la estructura? Digamos, siempre colocar arriba lo que es el declare o declaración declarativa o sección declarativa, perdón, que tienen aquí definen las variables, tipo y subprogramas que ustedes van a utilizar. El begin, que es la sección ejecutable, van a escribir todas las instrucciones procedimentales que son válidas en SQL y que esto es obligatorio, digamos, que un bloque no puede estar sin un begin, no haría nada, digamos. Y la excepción, que es algo similar a lo que ustedes lo que vieron conmigo en modelo, que es para el manejo de excepciones o de errores. Las rutinas de manejo de errores aparecen aquí. Fíjense que la excepción no es obligatoria, pero sí la pueden usar, digamos. En determinados casos puede ser muy interesante trabajar con ella. Solo se requiere acá la sección ejecutable, las demás son opcionales. Y fíjense, esta también es otra pregunta que le hacemos a veces en el final o en el coloquio, que dice cuáles son las instrucciones permitidas en un bloque. Y las únicas instrucciones propias de un bloque son el insert, insertar el registro en una tabla, el update, actualizar los valores de una tabla, borrar y seleccionar. Entonces, para recapitular, ¿cuál es la estructura del bloque PLSQL? Si es que si es que esa es la pregunta que le hacen en el parcial. Un bloque de PL, procedural de lenguaje. ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura que tiene que tener? Tiene que estar conformado por qué. eh, Profe, por las que acabo de nombrar, ¿no? ¿Cuáles son? Declare, begin, El- exception, bien. sí. Ahora, ¿cuál es la que es? Bueno, el N está en realidad relacionada con el begin, pero ¿cuál de las tres es obligatoria? El begin. El begin. No. Ah, sí, el begin donde tienen las secciones ejecutables.
Bueno, si ustedes aprenden que esto se puede, digamos, esto es, digamos, es como cuando ustedes hacen un programa en Java y querían definir una clase y declarar los métodos, digamos, esto es algo similar, digamos. Este es un bloque en SQL. Y ahora vamos a ver que, y fíjense en acá, esto también es importante, las operaciones que son permitidas, insert, update, delete y select. Y después otras que son propias del bloque, pero que esa la vamos a trabajar ahora, vamos a definir ahora cuáles son las principales. Fíjense en lo que no se puede hacer, y esta es una trampa, cuando ustedes le van a preguntar en el final, le preguntamos, ¿el drop se puede utilizar dentro de un bloque? ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Se puede utilizar una instrucción drop dentro de un bloque? De un bloque, ¿no? No, porque dice, no son esas cuatro nada más las que se pueden usar. Bueno, o sea, en realidad lo que les dice acá es que estas cuatro primeras son las que sí o sí pueden usar, digamos. El drop, el create o el alter no están permitidos. Pero a lo que me refiero es que en el final o en el coloquio le van a preguntar, ¿el create puede ser usado dentro de un bloque? ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Se puede utilizar un create, sí o no? No, No, bueno, eso te hizo ganar 2 puntos. Ténganlo en cuenta, porque ¿cuál es la idea, digamos? Que yo en un programa no puedo poner create table y crear mi propia tabla. La tabla ya tiene que estar creada previamente, ¿estamos? Porque si no, ustedes podrían crear una base de datos entera, digamos, pero y no es el sentido, digamos. El sentido que tiene el lenguaje procedural, digamos, es que ustedes puedan realizar operaciones sobre la base de datos, ¿no? No hacer cosas extrañas como borrar una base de datos o borrar una tabla o crear una tabla nueva, digamos. Eso no está permitido, ¿no? Fíjense, se permiten comentarios. Comentarios, el estilo de los comentarios pueden variar según el motor de base de datos, ¿no? Pero siempre se permite el comentario. Fíjense en este ejemplo. Yo quiero declarar mi var como varchar de 20. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? ¿Qué es lo que estoy declarando? ¿Mi var qué? ¿Qué tipo de variable? Es una cadena de longitud 20 variable, digamos. Ahora, este varchar o este number 6 de 2, ¿de dónde lo tengo que sacar yo? Porque es lo mismo para Postgre que para MySQL, para alguna otra. O varía, digamos, el varchar es para todo. Y esto no es común, no es general, digamos. Ustedes lo que tienen que hacer generalmente es bajarse del manual de Postgre, de la versión con la cual estén trabajando, cuáles son los tipos de datos que están disponibles, digamos. Inclusive de una versión de Postgre a otra versión de Postgre, el tipo de datos puede variar, digamos. Por eso traten de usar lo que son variables generales, digamos. Por ejemplo, number 6 de 2 yo no lo vi en Postgre, digamos. Tienen que declararlo como íntegro, como float, real, ¿no? Es posible, dice, que una variable coincida con el tipo usando una columna de una tabla determinada. ¿Para qué hacen esto? Supongamos que yo tengo el precio de un producto. Si ustedes tuvieran que definir el precio de un producto, ¿con cuántos caracteres lo definirían? ¿Con cuántos caracteres lo definirían? No. Supongamos que yo vendo autos. ¿Cuánto valen los autos? ¿Cuál sería el valor más alto que yo podría llegar a tener? 10 caracteres. Podría ser 7 números y 2 en la parte decimal, digamos. 7 partes en la parte entera, 1 en la parte decimal y uno. Eso me daría un total de. Puedo hacer hasta 2 millones, 3 millones. ¿Qué pasaría si el año que viene yo a ese que está de 10, el valor del precio del auto que era de 10 lugares, ahora vale 11 o 12, perdón, tengo que guardar un lugar de 11, 12 posiciones. ¿Voy a poder guardarlo en ese campo? No, No, entonces lo que yo hago es, acá le estoy declarando esta variable, que fíjense si ustedes prestan atención, acá por ejemplo el autor este lo declara con minúscula,
le dice que esta variable va a ser del mismo tipo que la columna, ¿no? O sea, el mismo tipo que el atributo. Si yo el atributo en un momento era de 10 y después por X causa me doy cuenta de que se quedó corto y necesito que sea de 11 o que sea de 12, yo modifico acá la columna o el atributo y automáticamente se va a cambiar el valor de se va a cambiar el tamaño de la variable. ¿Se entiende? Este es el sentido de por qué yo lo hago igual o similar que un atributo. ¿Se entiende, chicos? Fíjense que es lo más práctico, digamos, y es lo más cómodo, digamos. Porque ustedes a la tabla la crean una sola vez, digamos, y a los atributos los crean una sola vez, y después solamente en el programa o en el procedimiento o la función que ustedes hagan, solamente le dicen que va a ser esa variable del mismo tipo que la columna con la que están ustedes trabajando en ese momento. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, Supongamos que acá yo tengo el quill. ¿Un quill cuántos números tiene? ¿Cuántos dígitos tiene un quill? No, no tiene dos. ¿Cuántos tiene? No, no tiene. Ah, nadie, nadie tiene su quill. ¿Cuántos números tiene un quill? 10. 11 tiene 11, porque es 2 para el 2 adelante, después los 8 números del DNI y uno más que es para el dígito verificador. Entonces, cuando yo cree, una forma sería crear como un numérico de 11. Pero ¿qué pasaría si, no sé, por X causa empezamos a dar números en vez de 8 con 8 dígitos, con 9 dígitos? Entonces ya nos pasaría a ser de 11. ¿De cuánto sería? Si aumento en uno, ¿de cuánto sería? De 12. Entonces, si yo lo defino como numérico de 11, yo voy a tener que modificar todos los programas donde me decía que era numérico de 11. Mientras que si yo acá defino una variable que se llama, por ejemplo, mi quill, de la tabla, no sé, sueldo.quill, arroba type, o por ciento type, lo que le estoy diciendo es que va a ser variable. Cuando si en algún momento pasa a ser de 11, de 12, entonces automáticamente va a cambiar a ser de 12, digamos. Y yo no tengo que hacer ningún retoque, no tengo que modificar nada de mi programa. ¿Se entiende o no? Si yo, por ejemplo, Entonces la sí, desde el principio variable. ¿cómo? O sea, no se, desde el principio no se la puede decir. Sí, sí, sí. Pero la variable, por ejemplo, vos la podrías declarar, por ejemplo, este, para el nombre. Suponete que vos creas un nombre. ¿Cuál crees que la longitud máxima que puede tener un nombre? Los dos nombres, digamos. Tiene un apellido, que supongamos que ustedes lo ponen como carácter de 10, y el nombre, ¿de cuántos caracteres los podrían llegar a poner? De 20 por el De 20, pero por ahí cae una persona que tiene tres nombres. ¿Y qué pasó con tu tamaño? ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, cuando yo lo defino de esta forma, yo estoy diciendo que esto sea una definición variable, no una definición estática a la que están acostumbrados. A que si yo en algún momento cambio el atributo, automáticamente cambia la variable y yo no tengo que hacer ningún cambio en mi programa. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí. Sí. A ver, sigamos. Esto lo van a ver mucho en los ejemplos que van a ver a continuación. Eh, es posible inicializar la variable mediante el operador dos puntos igual. Y acá hay motores de base que lo toman con dos puntos igual en general, digamos. Creo que Pobre lo tomas, me parece que toman con un igual. Hay otros que lo toman con un igual. Eso varía, digamos, según el motor de base de datos. Fíjense acá, yo declaro precio, que es numérico, un número que lo inicializo con 3, perdón, precio de tipo número y lo igualo a 300. Ustedes, por ejemplo, acá en Pobre lo van a inicializar como tipo integer o float, no sé cuál, el que vayan a trabajar. Luego fíjense que hace precio igual a precio más 150 y luego hace un room para correr. Entonces, dice la ejecución de bloque no tendrá ningún efecto ya que no hace cambios sobre la base de datos.
Para que yo le haga cambios sobre la base de datos, ¿cómo puedo alterar el valor de una base de datos? ¿Cuál es la instrucción con la cual yo puedo alterar el valor de un atributo? Un select, un insert, un update o un delete. Con update, pero acá, como esta es una variable local, acá no va a hacer nada. ¿Estamos? La única forma es que yo haga update igual y ponga la condición en la tabla o en el registro correspondiente y le diga que lo actualice con el precio. Estamos como precio de una variable, entonces ese atributo se va a actualizar con ese precio para ese registro. ¿Estamos? Estamos hasta aquí, ¿eh? ¿O no, chicos? A ver, fíjense en esto, ya empieza, esto es como lo que ya vieron, por ejemplo, sentencias condicionales, lo que vieron Java conmigo, lo que vieron programación estructurada de un if. Fíjense que tiene el if, la condición, el then y el else. También pueden hacer if anidados si es que le hace falta. Y pueden manejar ciclos. En PLSQL, que es lo que van a ustedes practicar, digamos, con Postgre. Una forma sería, por ejemplo, hacer un while. Fíjense en que el while tiene la condición arriba. Luego tienen la condición, el código que ustedes van a ejecutar por lo verdadero y lo que van a hacer por el falso en caso de que no se cumpla. ¿Cuáles son las tres formas que ustedes tienen? Un loop. Dentro del loop ponen todas las instrucciones que ustedes quieren agregar, digamos, de las que están permitidas. Obviamente no van a poder poner un create o van a poder poner un alter o un drop, pero todas las demás sí. Y la instrucción que yo voy a utilizar para que salga es un exit when, o sea que salga cuando se cumple esa condición. Y esa condición puede estar o dentro de un if o podría tener al final del loop y entonces sería algo que se ejecutaría una sola vez, digamos. ¿Estamos? Lo cual no es el sentido del loop, digamos. El sentido del loop es que hagan un bucle en forma indefinida. Fíjense que tienen la primera forma es como un loop, que es la versión clásica o tradicional. La segunda forma es con un while, que es lo que le mostraba acá, que tienen la pregunta arriba, digamos. Fíjense en el while, dice que solo se inicia si la condición es verdadera al principio. Mientras que el loop se garantiza que por lo menos se ejecute el cuerpo del siglo al menos una vez. Entonces, el repetir, ¿a qué sería igual? ¿Al loop o al while? El repetir, que ustedes vieron en otras materias, desarrollo. Bueno. Repetir sería como un loop, digamos, solamente que acá se llama loop. Y el último es un for in desde tal valor hasta tal valor, y acá entro en un bucle y la lista de instrucciones, ¿estamos? Es el para clásico tradicional, digamos, que ustedes ya vienen manejando, sobre todo los chicos que están en el desarrollo sistemático de programas lo deben saber bien. Los ciclos se ejecutan un número predeterminado de veces. Ustedes pueden decir, no sé, que haga desde 1 a 5, de 1 a 10, o de 1 a una variable. Bueno, y ahora empezamos a ver, bueno, esos son los ciclos que ustedes pueden tener, que son los tres. Un loop, un while y un for. Que esto más o menos ustedes ya lo vienen trabajando y no es nuevo. También tiene algo que es un procedimiento almacenado. Se le llama almacenado porque son procedimientos o funciones que cuando ustedes lo creen quedan residentes en memoria. En realidad en la memoria del servidor de base de datos o en el motor de base de datos. Por eso es que tampoco podrían tener una cantidad infinita de procedimientos, porque si no el servidor también puede cada vez que tienen que si ustedes ponen demasiados procedimientos, por ahí complicarían la ejecución del servidor por un tema de tiempo, digamos, principalmente. Entonces, el procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones PLSQL que puede ser llamado usando el nombre que se le asigna, que es la forma clásica, digamos, que ustedes ya vienen trabajando. Fíjense que la sintaxis acá sí varía, porque esto ya es específico para motores de base de datos. Fíjense, dice create o replace procedure. ¿Por qué acá el replay está entre corchetes? ¿Qué significa? Era opcional. ¿Qué es eso? Que es opcional. Supongamos que yo haga una función o un procedimiento que diga liquidar sueldo. Entonces hago create, procedure, liquidar sueldo. Si yo pongo create, procedure, liquidar sueldo, la primera vez, ¿qué es lo que va a hacer?
cuando yo ejecuto mi procedimiento y está todo bien, digamos. ¿Qué es lo que hace la primera vez? Lo crea. ¿Y qué es lo que hace la siguiente vez que yo corra ese procedimiento? Así lo va a recrear. No, lo que va a hacer me va a saltar un error, me va a decir que el procedimiento ya está creado, entonces no se puede crear de vuelta, porque ya existe. Porque es como le decía, digamos, el procedimiento, si ustedes lo buscan después, queda residente en el servidor. Entonces, no se puede volver a crear. Entonces, lo que ustedes pueden agregarle es create or replace procedure, ese liquidar sueldo. Entonces, cuando yo vaya a hacer ese liquidar sueldo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la primera vez? Y la segunda vez, lo reemplaza al viejo y deja el nuevo. ¿Estamos? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque por ahí a veces en el parcial nos pasó algunos casos de que les daba un error en la creación y es porque le faltaba replay. Entonces ustedes dicen, el profe Farfán, se acordaban de todo y era porque ustedes se me habían olvidado poner ese parámetro, ¿no? Y a veces el mensaje en inglés le decía, el procedimiento ya existe, no puede volver a crear y ustedes otra vez le ponían run y no lo corría, digamos. Ahí tienen que prestar atención. Fíjense que yo tengo el nombre del procedimiento y luego tengo los parámetros. ¿Y los parámetros de qué tipo pueden ser? Dentro del parámetro, ¿cuáles son los parámetros que son válidos acá en los procedimientos de SQL? ¿Cuáles son? Fíjense que un in, ¿qué significa? Es un campo del grupo. No, el int significa que va a ser un parámetro de entrada. Es como, por ejemplo, yo digo, calculo el procedimiento se llama calcular el cuadrado. Entonces, como entrada, yo defino la variable, digamos, que va a definir, que va a ser la entrada, que en este caso va a ser el número. Y como salida, puedo definir otra variable que va a ser la salida, por ejemplo, el cuadrado de ese número. ¿Se entiende o no? O sea, la variable puede ser o de entrada, puede ser de salida, o puede que yo no sepa bien todavía y lo coloque como entrada-salida y lo pueda utilizar tanto para ingresar un valor como parámetro o también para asignar después como resultado. ¿No? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, y fíjense que al último después le tienen que poner is o as, que es para un alias, y bueno, y le ponen, bueno, esto que ya es estándar que colocan al final, ya vamos a ver ahora. Fíjense en este ejemplo, es crear procedimiento, acá se llama procedimiento 2, la variable a, ¿de qué tipo está definida? Es de entrada, ¿y de qué tipo es? Es un tipo entero. Fíjense que le digo después, begin declare la variable, declaro la variable de tipo char de 20. Si a es mayor que 10, entonces variable asigno mayor a 10 a la palabra variable, y si no asigno menor o igual a 10 a la palabra a la variable. Y luego hago un insert into table para todos los valores, digamos. En toda la tabla inserto esa variable, digamos. Y acá está un poco incompleto porque deberían decirle cuáles son los atributos y con las columnas. Ahora, bueno, el on replay es porque es para que sobrescriba el procedimiento existente. El in, out y on out es para decirle si es de entrada, salida o es ambos. Fíjense en este otro ejemplo. Dice, create procedure, credit, acceso número de tipo numérico de entrada y amount o cuenta de tipo numérico de entrada. As, fíjense que acá, acá creo que este era para Oracle, me parece, y este es para Postgres, si mal no recuerdo. A begin y luego hace un update con la condición, digamos. ¿No?
Este procedimiento actualiza los registros con número de cuenta igual al parámetro que ustedes le ponen, con un incremento de cuenta en el campo balance de dicha cuenta. Para eliminar o borrar un procedimiento se usa drop procedure name, porque esto no lo podían, el drop no lo puede utilizar dentro de un procedimiento. Si ustedes lo quieren borrar, tienen que ir al SQL del motor de base de datos y ponerle drop procedure name, digamos, para borrar el procedimiento que habían creado previamente. ¿Estamos? Fíjense que acá, ¿cuál es el nombre del procedimiento que yo creé? El de la imagen, profe. Sí, el de abajo que está en rojo. ¿Cómo se llama su procedimiento? Ahí. Credit. Credit es el procedimiento. ¿Estamos? Acá lo único que hace es una actualización con las condiciones que ustedes le hayan puesto acá, digamos, que actualice el campo, que actualice esta tabla con ese campo, digamos, con ese valor que le acaban de pasar. ¿Estamos? Así. Fíjense en otro procedimiento. Este es para PLSQL. Dice create function. Ahí están creando una función. ¿Y cómo se llama el procedimiento? ¿Cómo se llama el procedimiento ahí? MyProcedure. Sí, MyProcedure es el nombre del procedimiento. Fíjense que acá le estoy pasando call 1 de tipo varchar de 20, call 2 de tipo varchar. Y acá le puse en algún lado que era de entrada o de salida. ¿La ha puesto ahí o no? No. En algunos motores de base de datos eso es obligatorio y en otros no, digamos. Por eso le vuelvo a repetir, cuando ustedes quieran trabajar y asegurarse, lo que van a tener que hacer es lo que van a tener que hacer es leer el manual, digamos, de la versión del motor de base de datos con el cual estén trabajando. Esto puede variar bastante, digamos, de Pobre a MySQL o a Oracle, ¿no? Fíjense que dice que no regrese nada y luego hacen que inserte en mi tabla los valores columna 1 y columna 2. Fíjense que acá podría haber puesto yo cuáles eran los atributos a los cuales hago referencia o no, digamos. Fíjense que después le pone acá que el lenguaje utilizado es PL ¿no? De esta forma que ustedes lo van a trabajar en la práctica. Yo no lo veo muy difícil, pero bueno, es cuestión de que tienen que ponerse a practicar. Bueno, fíjense que acá tienen, por ejemplo, un cursor. Acá, para trabajar con un cursor, que ya vamos a ver qué tienen que hacer: un declare, un open, un fetch, un empty para ver si está vacío y un close para cerrar el cursor. ¿Qué es un cursor? Dice, es un conjunto de filas resultante de una consulta con un select. Perdón, el conjunto de filas resultante de una consulta con select puede devolver ninguna, una o varias filas, ¿no? O sea, cuando yo hago un select, ¿cuántos registros me puede devolver? Cuando hago un select, ¿cuántos registros me puede devolver? Varios, uno. Varios, uno o ninguno. Es como como la teoría de conjunto, digamos. Entonces, le puede devolver varios, uno, ninguno. Y después le dice, para poder procesar cada uno de estos registros, se utiliza algo que se llama cursor, digamos. El cursor me permite procesar eso, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Que son los que están acá definidos. Definir el cursor. Ustedes lo definen con un select. Ya vamos a ver cuál es la sintaxis. Abren el cursor. ¿Saben cuál es la diferencia entre un archivo secuencial o un archivo indexado? Creo que lo vieron eso en metodología de la programación, ¿o no? ¿Cuál es un archivo secuencial? Sí, eso es. Bueno, acá con un select lo que ustedes van a obtener es un archivo secuencial, digamos. Entonces, lo que hago es defino el cursor con select, luego abro el cursor, que es como cuando hago un open, pero al abrir un cursor se posiciona al principio, digamos, del cursor, o sea, en la posición 0. Luego leo una fila del cursor. Cuando leo una fila, ¿cuál es el registro que lee? Supongamos que el cursor o la consulta me dio 10 valores. Si leo una fila, ¿qué valor me va a dar? ¿Cuál registro va a leer de los 10?
El 1, el 2, el 3, el 0, el 9. Primero, ¿Y cuál es el primero? Primero es el 1, el primer registro que ustedes tienen. Si yo vuelvo a hacer otra lectura, ¿cuál es el registro que van a leer? ¿Van a leer el primero de vuelta? Si están en un archivo secuencial. no, Van a leer segundo. el segundo, digamos. Cada vez que ustedes hagan un read, perdón, una lectura, que se hace con fit, perdón, va a ir leyendo de registro en registro, va a ir saltando de un registro al siguiente, estamos hasta que lleguen al fin del archivo. Tienen que repetir el proceso fila a fila y luego cierran el cursor. Por ejemplo, tienen este ejemplo, fíjense, dice, consultar las ventas de una fecha ordenadas de mayor a menor. El nombre del cursor se va a llamar cventas y los parámetros que yo voy a tener va a ser la fecha, va a ser una variable que va a contener la fecha cursor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero leer todas las ventas de una determinada fecha, ¿estamos? ¿Se entiende cuál es el problema o no? Quiero leer todos los registros con una determinada fecha. Entonces, lo que tengo que hacer, fíjense en que pongo declare cursor, el cursor cventas. Este cventas, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cventas qué? La tabla, ¿No? ¿Qué es cventas? Es el cventas acá, como está con rojo, es el nombre del cursor que yo estoy definiendo, que es el que después yo voy a leer, digamos. Bueno, sí sería como la tabla, digamos, la tabla secuencial esta que ustedes están creando, digamos. Entonces tengo el nombre que va a ser cventas y el parámetro que va a ser la fecha, para este caso que es de tipo date. Luego, fíjense, hago un cl, digo, y el cursor se va a cargar con todas las ventas. Entonces digo, select artículo como valor de la tabla de ventas donde fecha sea igual a cfecha. Este fecha igual a cfecha. ¿Cuál es el atributo y cuál es la variable? la variable de fecha y el atributo. Yo acá le estoy pasando como parámetro cfecha. Entonces, eso que es una variable. Entonces acá, where fecha igual a cfecha. ¿Fecha qué va a ser? ¿Un atributo o una variable? Fecha es el atributo. Y cfecha es el que se compara con el parámetro que yo le estoy pasando. Es el parámetro que yo le estoy pasando. ¿Se entiende o no? Y después le digo ordenado por valor de tipo descendente. Entonces quiero ver todas las fechas ordenadas por valor. Esa es la consulta que yo voy a hacer. ¿Estamos? Luego, bueno, fíjense que esta sería la forma de escribir. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo real, digamos, de cómo lo aplicaría. Entonces tengo el procedimiento venta 5, X fecha de tipo date, y luego declaro el cursor se va a llamar, como ya habíamos dicho, cventas, le pongo lo que yo ya había definido, y acá estoy definiendo que X artículo qué, estoy poniendo que es de tipo por ciento type, venta, venta de la tabla, venta del atributo artículo por ciento type. ¿Qué es lo que estoy definiendo yo ahí? Tipo que tipo de Claro, pero lo que estoy definiendo es una variable que se va a llamar X artículo, que es del mismo tipo que tiene acá ventas.artículo por ciento type. O sea que si yo en un momento esto lo creé como a artículo lo definí como entero, entonces ¿qué artículo va a ser entero? Pero si después yo me di cuenta que me hacía falta que sea un real, entonces ¿qué artículo va a pasar a ser real? ¿No? Por eso es que yo lo defino por ciento type para que sea del mismo tipo que del atributo. Lo mismo va a pasar con X valor. ¿No? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Lo único que hice fue crear el cursor. Es como que ustedes tienen ese archivo que está creado, residente en memoria, pero no hice ninguna operación con el cursor hasta ahora. Estamos solamente lo definí, hice el select para crearlo y nada más. ¿Estamos? Sí. Después fíjense que ahora viene lo que hace el programa principal. Fíjense que el que hace mi procedimiento dice open se venta y por ciento X fecha. ¿Qué es lo que está haciendo ahí?
¿Qué está haciendo? Open venta, entre paréntesis, X fecha. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Abriendo el cursor. Está abriendo el cursor, en realidad lo que está haciendo es, llama, hace que este venta que se ejecute, lo abre el cursor, y cuando lo abre el cursor, ¿dónde se posiciona? ¿En el primer registro o en el último? Cuando abre un archivo secuencial, ¿dónde se posicionaba? ¿En el primer registro, en el último? En el primero. En el primero se posiciona. Entonces dice, luego le pasa como parámetro el X fecha, que es el que ustedes fíjense acá en el procedimiento, le pasaron como parámetro. Luego tienen un para de 1 hasta 5. Hacen un fetch, que es como una especie de read o de lectura. Leen cventas. ¿Cventas qué? ¿Cventas qué? No. ¿No es el cursor, pues, José Berta? Claro, estoy leyendo el cursor. Acá digo que lea el cursor y lo guarde ¿en qué valores tengo que guardar el valor del cursor? ¿En qué valores lo guardo? ¿En qué valores lo guardo? ¿O en qué variables lo guardo? En el artículo. En X artículo, porque esa es una variable, y en X valor. Fíjense que acá hay una relación de 1 a 1, porque acá cuando yo le pongo select artículo solo, ¿artículo qué? ¿Es un atributo o es una variable? En el select, ¿qué se colocan? ¿Atributo, variable? O en realidad pueden colocar de los dos. Pero acá, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Un atributo o una variable ahí? El select. Un atributo. Acá estoy definiendo los atributos, entonces lo que está diciendo es que como yo creé así el cursor, entonces artículo se relaciona con X artículo y valor se va a relacionar con X valor, ¿no? Entonces me va a decir que lea el cursor de ventas dentro de estas dos variables que yo definí previamente y que cuando termine, y que salga si no encuentra ningún registro, porque como dijimos, un cursor puede tener 0, 1 o muchos registros, digamos. Si tiene 5 registros, va a mostrar los 5. Si tiene 10 registros, ¿cuántos registros va a mostrar? ¿Cuántos registros va a trabajar? Si tengo un para de 1 a 5 y tengo 10 registros que tiene el cursor, ¿con cuántos registros va a trabajar? 5. Con 5. Si tengo 100 registros que me devuelve el cursor, ¿con cuántos registros va a trabajar? 5. Con 5 nada más. Fíjense que cuál es la operación que está haciendo acá en el para. Dice, inserta dentro de venta mayor los valores X fecha y X artículo y X valor. ¿Estamos? Va a insertar los tres. La fecha, que era el parámetro, digamos, que ustedes recibieron en el procedimiento, el X artículo, que es que acaban de obtener del cursor, y el X valor que acaban de obtener del cursor. ¿Estamos? Acá cerraría lo que es el para, y fíjense que la última instrucción del para sería un commit. ¿Qué es lo que hace un commit? ¿O debe commit? ¿Saben o no? Parece. Sí, es como vos decís, hace un guardado físico en el disco, pero un guardado real, digamos. En algunos motores de base es commit, en otros es debe commit. Todas las operaciones que ustedes hagan es como que están residentes en memoria. Hasta que ustedes no pongan un commit, no se va a guardar nada en el motor de base de datos. ¿No? Entonces el commit hace un bajado físico al disco, digamos. Esto le asegura que la operación que ustedes están haciendo se guarde o no. Fíjense que después viene un end loop que cierra ahí el para, y luego de hacer un close de venta. El close de venta va a cerrar de vuelta el cursor de venta. Fíjense lo que le dice. El procedimiento de venta muestra cómo usar el cursor de ventas con el fin de registrar en la venta mayor los 5 mayores ventas en una fecha. ¿Estamos? Esto es un ejercicio sencillo y es algo similar, digamos, lo que ustedes van a practicar, lo que van a ver en la práctica. Para llamar al procedimiento, si yo lo quiero llamar, lo podría hacer en varios lugares. Podría hacerlo en la sentencia SQL, en SQL que ustedes tienen en el pgadmin, o podrían ponerlo también como un parámetro.
cuando ustedes ponen select y ustedes, por ejemplo, ya pusieron algunos parámetros, pusieron select sum o select com, pero acá yo podría poner, por ejemplo, select venta 5, ya le falta el 5, y agregar la fecha, ¿estamos? O ventas date. O sea, acá ustedes ya llamarían a la función que han definido previamente, ¿no? Y acá hay un error porque acá tendría que ser venta 5 para llamar. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. 5, ponerse venta 5 igual. Entonces quedaría así. Llaman a la función venta 5 que habían definido previamente. Lo tengo bien, si no me lo olvido. Bueno, este es otro ejemplo de cursor. Fíjense en que dice crea o reemplaza, fíjense, crea o reemplaza la función que se llama cursor while, cursor por un while, que regrese nada, digamos, porque no va a regresar nada, que declare rec de tipo record o de tipo registro, digamos. Esto es algo que, bueno, en algunos motores de base de datos se usa, digamos. Es como definirlo del tipo registro, como lo que ustedes vieron en la estructura de datos, digamos. De todos los registros que ustedes tienen en el en la tabla o la definición de la tabla. Creo que no se utiliza esto para Oracle, no lo van a utilizar ustedes, pero bueno, está bueno que por ahí lo vean. Después dice cliente, cursor, es un cursor. Bueno, este es diferente, fíjense que esto como está escrito acá es como lo van a trabajar en PostgreSQL y esto está hecho en Oracle. Fíjense que acá define rec de tipo record y clientes es el cursor que estamos definiendo, el tipo cursor, para y la condición que es select asterisk from cliente ordenados por el nombre del cliente. Entonces están definiendo el cursor cliente de esta forma, ¿no? Luego tengo un begin, un open, un fetch, que es similar a lo que ustedes ya venían haciendo. Y acá luego tienen un while, dice mientras que encuentre algo, o sea, mientras que no esté vacío, hacen un write notice, que lo que le está diciendo esto es que haga una salida por pantalla procesando por el porcentaje, digamos, y va matando los clientes que ustedes van obteniendo, ¿estamos? No, este es de Pobre, el lenguaje es PostgreSQL. Fíjense que de esta forma lo van a tener que definir ustedes en PostgreSQL, ¿no? Creo que este write notice le daba error en algunos problemas, en algún ejercicio, parece. Fíjense en otro ejemplo. Create o reemplace la función cursor loop, así se va a llamar, mi procedimiento, en la cual, fíjense que yo declaro rec de tipo record y cliente de tipo cursor para hacer, y viene la definición select asterisk from cliente ordenada por el nombre del cliente. Luego tengo un begin, hacen un open, un loop, y acá fíjense en que hacen un fetch. Acá está definido con un loop y acá está definido con un while, ¿no? Y acá van a poner procesando el porcentaje y ponen el nombre del cliente. Los dos procedimientos hacen exactamente lo mismo y lo que hacen es mostrar el nombre del cliente ordenados. ¿Por qué? Para este caso, ¿por qué está ordenado el cursor? ¿Cómo lo definieron? ¿Por qué está ordenado el cursor? Chicos, ¿hay alguien? Sí, seguimos vivos. ¿Por qué está ordenado el cursor? Nombre de cliente. Por nombre de cliente. Entonces primero vamos a mostrar a, no sé, a Ana, después a María y al último a Segada, por ejemplo, por el nombre. ¿Estamos? Fíjense que el rec, acá cuando luego lo voy a definir, este rec lo defino con tipo record, luego pongo rec.nombre del cliente, ya hizo toda la definición de una sola vez, digamos, no lo hizo de esta forma. Está bueno, digamos, que vean esto para que ustedes vean cómo pueden, cómo van a trabajar ustedes en Postgre. Que fíjense que es lo mismo, digamos,
le vuelvo a repetir, cambia por ahí un poco el formato, pero ese formato es porque se tiene que adaptar al motor de base de datos con el que ustedes vayan a trabajar, ¿no? Pero siempre es lo mismo, fíjense, siempre va a declare, el open, el fetch. Bueno, acá la condición de terminación puede variar, digamos, puede ser not found, o puede ser si encontró o no encontró un registro, o puede ser en un par, esto puede variar, digamos. Pero al final siempre tiene que haber un close. Si ustedes no cierran el cursor va a quedar en memoria, va a quedar residente, digamos, en la posición en la cual ustedes lo dejaron. Creo que en algunos motores de base de datos le va a saltar un error, porque tenían que haber cerrado, digamos, no pueden abrir algo que está todavía abierto, ¿digamos? Por eso es conveniente que siempre escriban un close, digamos, y que cierren el archivo. Fíjense que acá, por ejemplo, no lo cerraron. Estaría bueno que lo hubiera cerrado, digamos. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? Digamos, un trigger, y esto es lo que más le cuesta y lo que más odian generalmente. Pero un trigger es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición determinada. Fíjense, acá le dice y se realiza una operación de inserción, actualización o borrado. Y esta es la pregunta que siempre le hacen en el final o en el coloquio y nunca saben contestar. ¿Con qué operaciones se puede realizar el trigger? ¿Con qué operación se puede realizar un trigger? El delete. Insert, update o delete. Ahora, ¿puedo hacerlo con un select? ¿Un select puede disparar un trigger? Esa es pregunta de final, ¿no? Acuérdense lo que le digo. ¿Se puede? No, no. Bueno, mira, ahí ya tienen un punto. Con solo haber dicho no. Eso es lo que se tiene que acordar. ¿Para qué me sirve un trigger? Para mejorar la administración. Ustedes pueden tener un montón de triggers y les puede simplificar un montón el trabajo, porque los triggers también son demonios que quedan residentes en memoria. Son como los servicios de un sistema operativo, algo similar a los demonios del sistema operativo. Con los datos de una tabla son generados desde otro procedimiento, o sea, sirven para esto, también para generar datos de otro procedimiento, para duplicar los datos contenidos en una tabla. O sea, si yo quiero hacer un backup en forma automática, lo puedo hacer que se grabe en mi tabla principal y en una tabla de respaldo, por ejemplo. Puede implementar complejas restricciones, ya van a trabajar con eso. Sirve para hacer auditorías, incrementa automáticamente los valores de un campo, todo en forma automática. Realiza actualizaciones de una tabla de cascada, modifica campos y registros de una tabla, mantiene la integridad de la base de datos. Muchas veces hay restricciones que son muy complejas, que cuesta mucho trabajo definir la restricción esa en el momento de creación de la tabla. Entonces lo que se hace es trabajarla como un trigger para que esa integridad, supongamos, en mi empresa solo pueden trabajar personas de 20 a 40 años, o más de 40 ya no pueden trabajar. ¿Cómo hacen para escribir esa restricción de integridad al momento de crear una tabla? No sé si van a poder, tendría que definir, digamos, porque ahí iría un if, sería más complejo, digamos. Llama a otro procedimiento y dispara otros triggers, o sea que pueden ser hechos anidados. Tienen componentes, la componente de la llamada de activación, o sea, con qué sentencia se va a disparar, y cuáles son las operaciones que son permitidas para que se dispare un trigger, con qué operaciones se pueden realizar. Insert, ¿Qué más? update y delete. El select, No. acuérdense de su palabra. La restricción, que es la condición necesaria para ejecutar el código, o sea, con qué condición se va a ejecutar el código. La acción a ejecutar, o sea, cuáles van a ser los pasos que van a hacer en ese caso. Y qué características tiene un trigger que se almacenan como una propiedad de la tabla. O sea, es como un servicio, un demonio que se guarda con la misma tabla. Pueden ejecutarse antes o después de hacer la inserción, borrado o actualización. Fíjense que eso también es importante porque puede ser antes de hacer el borrado, o antes de hacer la inserción, o después de hacer la modificación, ¿no? Es importante que tengan en cuenta eso porque eso puede hacer que cambie el sentido del problema que ustedes tienen. Se puede definir trigger para cada tipo de evento, insert, update o delete, pero lo más lógico es crear un único trigger para todo el evento. O sea, pueden hacer 3 triggers
uno para insert, otro para update, otro para delete, o pueden hacer, unir los tres en uno solo, digamos, que es generalmente lo que se suele hacer. Bueno, esto, digamos, fíjense que así como está puesto, no es difícil de ver, pero es lo que generalmente más le cuesta a los chicos, digamos, perdón, a los estudiantes poder trabajar, digamos, y la única forma de hacer esto es con práctica, no tienen otra forma, digamos. Hay dos tipos de trigger, que es un row trigger o trigger de fila que se ejecuta n veces y se llama n veces de la tabla, ya que yo si lo llamo 10 veces, eh, se van a ejecutar 10 veces sobre la tabla, digamos, sobre todos los registros. Y está Event Trigger, que su ejecución es única. Yo lo llamo, se ejecuta una sola vez y ya no se ejecuta más, ¿no? Son las dos formas de ejecución de trigger que ustedes tienen. Row Trigger y Statement Trigger. Fíjense en cuál es la sintaxis. Dice create o replace trigger, el nombre del trigger que ustedes quieren realizar, el before o el after. Después tienen con qué operaciones, insert, update o delete. Este update o lista es después de actualizar una determinada, el update en cualquier registro y el update o lista es en determinadas columnas solamente, ¿no? El order integer, bueno, para que aparezca ordenado. Ahora vamos a ver. El update of, como les decía, se ejecuta cuando se modifica alguna de las columnas de la lista. Supongamos que yo en una tabla de sueldo, si tengo que mi programador o el analista pueden ver la tabla, pero no pueden modificar el valor del sueldo. Porque yo no quiero que ellos se cambien el sueldo y en vez de cobrar 50.000 pasen a cobrar 100.000 porque ellos quieren, digamos. Entonces yo podría poner un update que sea una restricción que sea después de actualizar el campo sueldo solamente, ¿estamos? Y cuando se actualice ese campo, yo podría hacer que lo guarde en un archivo de auditoría y automáticamente yo voy a saber, digamos, que Juan Pérez actualizó su sueldo del valor viejo al valor nuevo y lo voy a tener guardado en un archivo de auditoría. Y él nunca se va a enterar que lo hizo, digamos, porque él va a modificar las tablas, que es algo fácil como ustedes vieron, pero tenía su auditoría interna y que ustedes acaban de crear. ¿Estamos? ¿Se entiende, chico, o no? Sí. Digamos, el order es para determinar el orden en que se van a ejecutar los triggers, si va a ser el insert, el update o el delete primero, cuál, o que se disparen al mismo tiempo. El referencing dice que permite referenciar con el nombre que se indica. Por defecto los nombres son new. New se refiere a un nuevo valor que yo voy a crear y old al valor antiguo. Supongamos que yo tengo mi tabla y mi tabla se llama José Farfán. Y yo quiero ahora que en vez de José Farfán se guarde Juan Farfán. ¿Cuál es el valor viejo que tenía la tabla? El new. El valor viejo, el valor que tenía antes la tabla, el old, ¿sería José Farfán o Juan Farfán? O sea, yo tengo una tabla que actualmente se llama José Farfán, y yo quiero cambiarlo a ese valor y que se cambie, y el valor nuevo que le quiero agregar es que se llame ahora Juan Farfán. Entonces, el valor viejo, ¿cuál era? ¿El José o el Juan? José. El José, que era el valor que yo tenía en mi tabla, digamos. Y el valor nuevo, Juan. el Juan. Entonces, cuando yo le pongo new punto, lo que estoy referenciando es el valor nuevo que yo estoy agregando, y cuando le pongo old punto, ya van a ver, va a ser el valor viejo que tenía antes la tabla, ¿no? Luego pongo when, cuando se cumplan las condiciones, cuando quiero yo que se dispare. Y ahora entramos a ver, tiene que no es mucho, digamos, pero es algo que lo tienen que trabajar, digamos, tienen que masticar para que no le dé problema. Ingresar un pedido de algún procedimiento cuando la cantidad en el almacén sea inferior a un valor dado. Ingresen un pedido en algún procedimiento cuando la cantidad del almacén sea inferior a un valor dado. Para este ejemplo, fíjense que yo hago que actualice en la tabla almacén para todos los registros si new.producto sea menor que 100. New punto, ¿a cuál referencia? ¿Al valor viejo o al valor nuevo? Al valor nuevo. Y lo que tienen que hacer es que inserte dentro de la tabla de productos, esto puede ser una variable, un atributo que se llama producto, y el valor 1000.
Entonces le estoy diciendo que me referencie en este atributo el valor 1000, ¿no? Eso es lo que está haciendo ese procedimiento. Si se inserta o actualiza el registro de un empleado de manera que su salario sea mayor a 65.000, el trigger actualiza automáticamente a 45. Supongo que yo estoy en una empresa y en mi empresa nadie puede cobrar más de 45. Porque a mí se me ocurrió que nadie cobra más de 50, 45. Entonces, ¿qué es lo que? Fíjense, creo un trigger y en el trigger le digo, créate el trigger TR1 empleado, que antes de insertar o actualizar el salario, que ordene, bueno, order 1, ¿qué significa? ¿Cuál va a ser primero, el insert o el update? Eh, el update, No, el insert, toma el insert el 1 y el update el 2. ok. Pero está bien, digamos, es para que nos demos cuenta ahora. Después, por cada registro, por cada fila, ¿qué es lo que es? Cuando haga qué cosa. Un nuevo salario Cuando el nuevo salario que él quiere ingresar sea mayor que 65.000, ¿qué es lo que va a hacer el programa? para actualizar los empleados y Actualizar, como 25.000. le va a actualizar el valor de 45. Yo tengo una empresa comunista donde todos van a cobrar 45.000, nadie puede cobrar más de 65.000. ¿Se entiende o no? Y esto es algo que hay que tener mucho cuidado porque es muy potente, digamos. Inclusive mucha gente, digamos, cuando se va, por ejemplo, cuando lo echan de la empresa o algo, a veces dejan sus triggers ahí ocultos y que no saben, digamos, que está. Y en el caso, por ejemplo, yo podría verificar si no está el empleado, no sé, igual a 355, que era José Farfán, entonces haga tal operación. Lo cual no debería ser, digamos. Pero fíjense que es muy potente lo que ustedes pueden llegar a hacer, digamos, porque se guarda en cada motor de base de datos. Fíjense, este es un ejemplo en PLSQL. Créate la función stock insert trigger. Dice, si extrae, que traiga el año de la nueva fecha que acaba de ingresar. Si es igual a 2018, que ejecute, fíjense, insert into, que ejecute este texto con esta fecha, el valor tanto usando new. Esto no está muy claro, pero lo único que hace es que si extrae el año y el año es igual a 2018, que muestre este mensaje por pantalla. Aunque ejecute ese mensaje por pantalla. Eso es lo único que va a hacer este ejemplo. Y nada más.